Bienvenidos a Alas de Luz, el podcast. Hola, yo soy Esmeralda, terapeuta angelóloga, y tengo una gran invitada el día de hoy, Jime Riverol. Ay, Hola, ¿cómo estás? muchas gracias, Esme. Gracias por tu invitación y pues muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, Jime tiene un podcast que Así, es Transfondo. trasfondo, así es un podcast. Y bueno, tengo una agencia de Una relaciones agencia. públicas que justamente de ahí Esme y yo nos conocemos. Ahí nos conocemos. Tuvimos bueno, no de la agencia, ¿no? Como tal, nos conocimos en la Expo Espiritualidad de este año, De este 2024. año. Y, Así es. y justo decía que necesitaba a alguien que Que ya le impulsara un poco su negocio, ¿no? Porque ella decía, yo hacía todo y que luego uno parece que puedes hacerlo no, y te no. das cuenta O sea, se que... ve muy sencillo, pero no lo es. Exacto. Realmente no. Entonces, pues bueno, aquí y conectamos creo que muy padre, ¿no, Esme? Creo Así es. que Así es. logramos hacer algo que luego es muy difícil, creo que encontrar entre cliente y proveedor. No sé si tú compartes conmigo de que no es tan fácil encontrar de repente gente que digas, puedo conectar, ¿no? Difícilmente. Definitivamente cuando vas a hacer un proyecto y ese proyecto tiene tu energía y esa energía la compartes con la otra persona que lo está haciendo y esto hace que se expanda ese proyecto. Claro. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales comencé a trabajar contigo, porque vi que había una forma de expandirlo, ¿no? Y también, bueno, y la otra es de que creo yo que me ponen a las personas exactas con las que tengo que trabajar. Y una de esas cosas es hacer este podcast contigo, ¿no? Sí, que justamente me acuerdo que la cosquillita te la metió Ari, ¿no? Esto Empezamos con desde la Ari, primera ¿no? entrevista, Desde esa ¿no? O primera sea, entrevista que Ari te dijo, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que es bien importante en la parte del emprendedor, que ujú. creo que la conoces muy bien, Me la han contado. pero justamente creo que de repente es muy difícil encontrar a un emprendedor que realmente crea en su proyecto, porque se puso muy de moda la parte de emprender con la pandemia, ¿no? Entonces la gente, Sí, voy a todo mundo. emprender un negocio de cubrebocas y de gel Pruebas. antibacterial. Y realmente yo Pruebas siento de que uno COVID. tiene que emprender en algo que realmente le apasione, Claro. porque dinero va y viene y es algo, ya me gusta usar mucho una frase que usa mi mamá que ella decía, me decía en algún momento con esto de trasfondo que yo, Ujú. hay momentos que digo, ya, por favor, pero ella me decía, ¿cómo algo tan banal y tan efímero es tan importante? Y no tan importante en el sentido de darle o sea, es tan importante para vivir, Claro. ¿no? O sea, porque todo cuesta. Pero creo que al momento que tú como emprendedor dejas al lado un poco, no porque no lo necesites, pero dejas un poco al lado el dinero y tratas de, con la energía, decir, Expandirlo. va a Va a llegar, llegar, se va a mover. creo que eso es lo que ayuda, pero poca gente lo entiende. Y creo que a lo mejor yo por eso conecté contigo en ese sentido cuando tú empezaste a ver, ¿no? Cosas en mí, cosas que decías, oye, Jimena tiene, ¿no? Para poder lograr Para poder lograr y de expandirlo, trasfondo hacerlo. gran cosa, que ya va Ujú. muy bien, o sea, también se han movido las energías, y ve, ¿no? O sea, creo que yo y pues estamos aquí sentadas grabando tu haciendo, podcast. haciendo el Eh, podcast se hizo realidad. Transfondo tiene como aproximadamente un año, ¿no? O sea, el 17 de enero de este año inició, o sea, a ver, empezó en el 2022 como un piloto, donde ujú. yo solamente entrevistaba a gente que trabajaba detrás de cámaras. Ah, Yo ok. paré en el 2020, empezando el 2023, paré Ujú. trasfondo porque había temas también con mi agencia que tenía que prestarle atención, había unas situaciones que me habían sucedido, este, complicadas en cuestión de dinero, que tuve que parar, o sea, ya no podía poner toda mi atención. Y justamente a mediados del 2023, casi por ahí de agosto, septiembre, empecé a ver yo una telenovela que se llamaba Nadie como tú, que para mí a la fecha sigue siendo un novelón. Y me volvió a entrar ahí la cosquillita. De Y regresar. fue Ari, regresando a Ari, Ari. Ari fue la que me dijo, ¿por qué no regresas a lo que siempre te ha gustado? Y yo, sí, pero es dinero, ¿no? O sea, lo mismo, es dinero, es tiempo, o sea, porque pues al final yo
mi podcast está enfocado a todo lo que es producción televisiva y la gente que sabe que estamos atrás de lo que es la producción televisiva es una maquinaria que no para. O sea, tú todo el tiempo estás pensando los 7 días de la semana, los 24 horas del día, qué hacer porque es una maquinaria que no para. Sí, claro. Entonces, yo sabía que eso iba a implicar, pero la verdad es que sí me aventé, no me arrepiento. O sea, sí he tenido mis lapsos complicados de decir, voy a parar, no puedo más, porque pues es caro. O sea, o sea, por ahí alguien decía, un hobby, pues un hobby un poco caro, ¿no? Sobre todo si lo quieres hacer bien, ¿no? Exacto, Si lo quieres hacer de una forma en que sea de calidad, sea bien y sea que tú estás claro con lo que quieres transmitir exacto, y lo quieres hacer de la mejor manera. exacto, justo. O sea, siento que luego hay mucha gente, no quiero ofender a ningún podcastero ni nada, pero de repente siento que hay gente que hace podcast porque está de moda, ¿no? O sea, es como, Está de ay, moda y es lo que de alguna manera como que es el medio para transmitir. exacto, lo que Y, tú quieres. ajá, y lo ven como aparentemente muy fácil. Yo Exacto. creo que no está fácil. Cuando la primera entrevista que tuvimos, Ari es, bueno, para estar en contexto, De mi equipo, ajá. Ari es de su equipo, de la parte de mercadotecnia. Y cuando yo llegué, les mostré lo que yo hacía, ¿no? Tengo 16 años trabajando, dando terapias, dando cursos, retiros. Y en este tiempo, una de las cosas que no quería hacer y que ahora la vida me orilló a hacer, era como trabajar con medios, hacerlo más ¿Y masivo. por qué no querías hacerlo, Esme? O sea, ¿cuál era el motivo que no querías hacerlo? Una de las cosas que me gusta mucho a mí es mi vida, mi privacidad. Lo que yo hago es como la gente cuando conoce o sabe lo que hago con toda la extensión, la gente dice, cómo no sales y muestras lo que haces? Y a mí me gustaba como esta parte, como área de confort. Yo creo que Ok, lo tomaríamos como área de confort, porque imagínate en 16 años, ¿cuántos pacientes no tenía? ¿Cuánta gente en todo ese tiempo? Porque tengo pacientes de muchos años. O sea, era como así, como, y aparte de esos pacientes eran los mismos que iban a los cursos, a los retiros, etcétera. Entonces era como mi medio, lo que yo ya conozco. Cuando ella me propuso eso, que a nivel de mis guías ya me decían, o sea, ya, muévete, o sea, te claro. tienes que mover, tienes que trabajar con más personas. Para mí era, o sea, yo tardé como casi 2 años, no, hasta que se fueron dando las cosas, pero cuando llega ella, a mí me cae el 20 y digo, sí, o sea, eso es lo que tengo que hacer, salir de mi área de confort. Siempre salir de un área de confort es doloroso. Claro. Y si una meta no sientes miedo por esa meta, no es una meta. Fíjate, o sea, qué interesante. O sea, cuando necesitas sentir ese miedo para Para poder saber que te das, ese miedo te dice, te vas a salir de tu área de confort de lo que conoces. pero no hay manera también de repente que ese miedo te digas, no, precisamente porque tengo miedo, mejor. Yo creo que a todos. Pero mucha gente acaba por no hacer eso, o sea, porque se deja llevar por el miedo. Digo, Se y al deja final el miedo llevar. es algo que va a existir, o sea, es No, y como, es algo bueno. y O es como sea, si dices, no quiero en, sufrir, o sea, vas ajá, a sufrir en vas algún a sufrir. momento, por algo vas a sufrir. Pero yo creo que sí, mucha gente no lo hace al sentir este miedo de comenzar algo nuevo. Pero yo creo que el mensaje es, si sabes que es para ti, que es para tu bien, no hay nada que se pueda interferir en tu camino. Ok, Por lo menos no nada lo suficiente grande para que no lo hagas. claro, Vas a tener impedimentos siempre. Eso es natural, normal. Sobre todo cuando nosotros queremos cambiar nuestro medio ambiente, el mismo medio ambiente rechaza. Porque la energía, cuando nosotros vemos el ambiente, lo que tenemos alrededor, eso es una energía que nosotros creamos anterior, no es una energía inmediata. Es una energía que lo creamos a través del tiempo, de muchos pensamientos, de ondas mentales, de vibración. Entonces, esta vibración se alimenta de nosotros, de estos mismos estados mentales. Cuando estos estados mentales comienzan a cambiar, el medio ambiente dice,
¿dónde está la energía con la que me mantienes? Ujú. Generar otro nuevo ambiente te va a rechazar en el inicio. Claro. Y entonces ahí vienen muchos obstáculos, obstáculos económicos, obstáculos de que ya no salió esto, simplemente nada más cuando llegas a ser la primera vez en el podcast, tienes muchos contratiempos. Entonces es parte de esto, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con esto. Decírtelo en teoría es muy fácil, porque te lo digo, o sea, en teoría dice, tengo que aprender a lidiar cuando Ajá. el medio ambiente no quiere o está rechazando una nueva orden de un nuevo sistema, de una nueva programación dentro de este medio ambiente. Entonces yo lo que tengo que hacer es mantenerme y ahí viene el miedo. Claro. Entonces te lo digo yo y te digo, tenemos que hacer esto. Claro, claro. Y en la práctica, ¿qué pasa? Obviamente tenía miedo y obviamente tenía muchas Sobre todo dudas. porque, a ver, o sea, tú conmigo empezaste pagando una iguala y pues yo te dije, si quieres hacer el podcast, evidentemente todo esto va a tener que crecer O sea, porque, abismalmente. porque, eh, porque se necesita, o sea, al final, Implica porque más es más trabajo, es trabajo, es otra más cosa. producción, hay que darle difusión, hay que hacer otro tipo de estrategia, ¿no? Entonces, yo de verdad, si algo que vi en ti fue este convencimiento, o sea, creo que luego encontrar a emprendedores tan convencidos, de verdad, parecería algo que es muy sencillo y no lo es, No, porque no, justamente hay por ese como miedo. no, y hay como una moda, Ajá. ¿no? Es que emprende, ¿no? Sé dueño de tu propio negocio, sé dueño de tu tiempo, o esto de no trabajes para nadie más, porque, ¿no? Y yo digo, un buen emprendedor siempre va a necesitar de buenos godines y viceversa. Pero justo eso, ¿no? De repente, digo, porque pasó mucho en pandemia. La gente empezó a emprender por una cuestión de sobrevivencia o lo que sea y Ujú. empezaban a emprender en cosas que, como te digo, o sea, el típico de voy a poner mi negocio de cubrebocas y de gel antibacterial, pues quisiera yo hoy Y de saber pruebas. y quisiera yo saber, y de pruebas, ¿no? Y quisiera yo hoy saber, pues, cómo están esos negocios, ¿no? Entonces, como decía uno de mis Shark Tanks favoritos, Marcus Dantus, un gran empresario, él decía que lo mejor que uno puede hacer es emprender en algo que te guste. Tú tienes que emprender en algo que te guste, tienes que emprender en algo que te apasione. Y él lo decía, si todos en este país o en este mundo hiciéramos lo que nos apasione, de otro país hablaríamos, porque la gente realmente creo que muchas veces está por dinero, que es algo tan banal, pero tan necesario, pero es muy triste de repente, a lo mejor las mismas empresas como motivan al empleado de decir, yo te pago el doble o yo te pago 3 veces más, pero vente conmigo. Y la motivación de la gente sigue siendo el dinero, cuando de verdad, te lo digo yo, creo que la misma tú, Ajá, sales, o sea, de que claro. sales, o sea, podrías pensar que no, pero sales. Mientras trabajes, ¿no? Y luches, yo creo que por esos sueños sí se puede lograr. Eso es algo que yo me he metido mucho en esta cabeza. No sé si a ti también te ha pasado, pero creo que eso es un poco como he buscado yo sanar, ¿no? En esta Claro. parte de como de la espiritualidad, ¿no? Porque tampoco es como que la espiritualidad tenga que ver algo con religión, o sea, sí y no, pero no es como que, o sea, siento que va más allá, es algo que con lo que Es como, conectas. tiene que ver con la conexión Exacto. tu relación contigo interna. La gente como que hay aquí una distorsión, ¿no? Dicen, yo si me pongo un turbante o me visto de blanco o hago esto, hago lo otro. Y la gente realmente, o sea, sí se va con eso, o sea, sí se va con la imagen, pero es algo más, es la parte espiritual es cómo conectas con tu espíritu, cómo tú te relacionas en determinadas circunstancias con tu espíritu, qué tan fuerte está ante la parte egoica, ¿no? La parte de los miedos, esta parte que estamos hablando, y sobre todo ante la parte de lo que te va a imponer el medio ambiente y la vida Claro. y la gente alrededor. Porque no se trata de que pelees ni que estés como sola luchando contra el mundo.
porque no va por ahí, porque te van a dar una arrastrada o a mí o a quien sea que lo haga, ¿no? Más bien va en el sentido de que es como simplemente ir con la sincronización, Ujú. sincronizar. Es una sincronización. Cuando hay una parte espiritual, hay una sincronicidad interna. En esta sincronicidad interna, aunque no se escuche lo suficientemente fuerte la voz porque estamos distraídos, porque necesitamos dinero, estamos preocupados, estamos cansados, habrá algo dentro de ti que te llevará a eso. Y yo creo que esto te está llevando a ti. Cuando yo conocí tu proyecto, que es Transfondo, a mí se me hizo un proyectazo. ¿Por qué razón? Bueno, una de las razones es que tú estás más enfocada en el trabajo de la gente, en cómo expresa a través de su trabajo, qué es lo que hace, que en los chismes, escándalos, etcétera. Que no tiene nada de malo lo otro y es respetable, pero estás más en cómo aportan las personas. En A este una sentido, sociedad, claro. a una sociedad, cómo van aportando, porque todos aportamos, porque somos parte de todo. En este sentido, o sea, es como una cuestión de tiempo para que se vaya expandiendo más. Claro. Y cuando empecé yo con este proyecto, o sea, más que clara, o sea, yo estuve, incluso hice como algunas entrevistas antes, pero no era lo suficientemente como planeado, organizado o profesional, Claro, como, 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 como debí de haber, o, bueno, era parte de un ensayo, ¿no? claro. Entonces, cuando yo te veo dentro de tu proyecto, digo, su proyecto es bueno, va a hacerlo. Hay muchas cosas, nosotros tenemos que ir a tierra siempre, porque al final del día el proyecto empieza en la parte mental, empieza en varias dimensiones, ¿no? Empieza primero en la parte dimensional, la parte mental, la parte astral, que se podría decir que es como ya una parte que nosotros vamos como solidificando. Después viene esta parte. En realidad son más, pero sintetizándolo, después viene la parte física, que es la parte más sólida o más pesada, aparentemente, que en realidad ya sabemos que nada es sólido. Claro. Pero al llegar a esta parte es cuando más energía se requiere, ¿no? Y tú estás como bastante avanzada dentro de eso. Pero bueno, al final no, o sea, a ver, ha sido también un proceso, ¿no? Porque, a ver, en un principio, eh, Trasfondo empezó como un proyecto donde justo en pandemia, que me estaba volviendo yo un poco loca, como mucha gente, Sí, decía yo, ¿qué hago? ¿No? O sea, me gustaría hacer, o sea, a ver, ya había probado en algún momento una locución, tuve un programa con otra persona que se llamaba ¿Cuál es tu chamba? Ahí Susi González fue nuestra madrina, de repente ya termino ahí y entonces empiezo con otro programa, me empezaron a hablar para cosas de fútbol, porque también soy súper futbolera, o sea, como que empecé a enrolarme mucho, que durante la carrera sí fue algo que me gustó mucho, la parte de la locución, yo decía, si no me dedico a la parte de la televisión, la locución a mí siempre me encantó, se me hace un medio muy noble, ¿no? Donde tú tienes esta libertad de expresión que luego la televisión no te permite, ¿no? Por ciertos reglamentos que tiene el mismo medio. claro. Entonces, empezó así, tuve luego fuimos a otro lado, ahí tuve un proyecto con Ari que se llamó Antesala, pero bueno, o sea, como que no encontraba yo algo y justamente en este tema de la pandemia, que bueno, casi terminando pandemia, porque realmente se me ocurre a mí, o sea, literal un día siendo súper, porque aparte a mí también me pasa mucho eso, que yo desprendo o sea, mi creatividad es cuando más estés o cuando estoy, no sé, muy, este, sola, ¿no? O sea, es Cuando estés más como distraída o a lo mejor tal vez cuando estés como más contigo, pero no te das Sí, cuenta. o sea, de hecho estaba yo trabajando. La gente que me conoce sabe que trabajo de repente en temas de aplicaciones. Y estaba yo trabajando, estaba haciendo un pedido de un súper. Y dije, oye, y algo como para enaltecer el trabajo de la gente que trabaja detrás.
solamente, o sea, en un principio era solamente la gente que trabaja detrás de cámaras. O Detrás sea, de cámaras. productor, director, asistentes de producción, continuistas, ¿no? Planteé el proyecto, le hablé en ese tiempo a un amigo, en ese tiempo éramos amigos, que me decía, sí, te cobro tanto, pero sería por Zoom, ¿no? Porque todavía había todo este tema de la pandemia. Sí, que Entonces no fue era como presencial. una primera temporada muy de probar, ¿no? También de verme a mí, porque a mí me gusta verme, o sea, sí soy una persona que digo, en primera, pues todos los capítulos tengo que aprobar yo. No sale un solo capítulo al aire sin que yo esté aprobado por mí. Entonces a mí también me ayuda de repente a verme. Mira, tengo esta muletilla, mira, me puse muy nerviosa aquí, mira, aquí me emocioné y hablé muchísimo. O sea, sí trato de ser lo más autocrítica posible en ese sentido. Y justamente terminando el 2022 fue cuando, porque digo, tampoco duró todo el año, empecé en enero y terminó como en octubre, más o menos. Y justamente terminando el 2022, a mediados del 2023, justamente en un momento de estrés, de crisis muy fuerte, donde, a ver, yo trabajé en Televisa muchos años, pero dejé ver, cuando yo me salí de Televisa, volví a ver una telenovela, que fue Karen Tentación de Giselle González, pero la vi porque me gustó. Saliendo de ahí yo dejé de ver telenovelas. O sea, ya no veía telenovelas porque sí le pierdes un poco la magia. Cuando estás trabajando atrás pierdes un poquito la Sí, magia. aparte todo el día viendo novelas y Sí, luego no, o sea, volverla a tampoco, ver. a ver, o sea, hoy en día tampoco me avento toda la barra. Hoy ya termino una novela que me gustaba, pero no es como que me voy a, hoy por hoy no te digo, me voy a sentar a ver una novela, pero sí trato como de estar enterada, porque al final es parte del podcast, ¿no? Trato de estar enterada más o menos de qué va la novela, qué trata, qué actores van, pero es porque es parte de el trabajo, ¿no? Y justamente en un momento de crisis, ¿no? De Ajá. no saber qué hacer, de que ya me habían estresado todos, Ujú. eh, dije, ¿qué voy a hacer? Y pues tenía VIX. Dije, voy a ver la novela de las 4:30 Ujú. y no me sacaste de ahí en 6 meses. O sea, fue una cosa que aparte decía, me choca porque de verdad picarte con una novela no es como muy... Es como muy complicado porque dices, ya me piqué, o sea, ya es Ajá, ya complicado, quiero ver el siguiente ya, ajá, capítulo. ya, dejarla de ver es complicado. Y en ese lapso, pues sí, curiosamente, hay una actriz que yo admiro mucho, que se llama Carla Esquivel, me pareció una gran actriz. Mm. Y ya de ahí vi un poco, conocí un poco, te digo, al final te metes, tratas de conocer un poco la historia de la actriz. Ajá. Me metí, empecé a ver quién era, vi que había trabajado con una amiga mía, entonces le pregunté a mi amiga. O sea, la verdad es que ya a partir de ahí me moví. Y yo dije, y voy a empezar a fluir. Creo que Ujú. lo que realmente tuvo trasfondo es eso, que es un proyecto que yo me he permitido fluir. Creo que a partir de ahí viene esta manera de sanar. En yo decir, digo, no sé si a ti te pasa de repente esto de como que querer retener a un cliente, por ejemplo, ¿no? O sea, que tú dices, es que quiero retenerlo porque es el que más dinero me da, Claro, ¿no? O por lo que porque, sea. no sé, o sea, puede ser. Ajá. Y yo creo que a mí lo que me enseñó trasfondo es a fluir, o sea, a realmente aprender a fluir, a que no todo es a fuerza, no todo es Al porque tiempo que tú al tiempo que yo crees. quiero o al tiempo que yo Ajá. creo o que quiero. Ajá. Fue un proyecto que de verdad desde el día uno fluyó y fluyó en el sentido de, no sé, digo yo, a ver, o sea, sí, trabajé 15 años en la empresa, tengo muchos contactos, hoy tengo más, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, y justamente buscando yo esta parte de que Carla fuera la madrina, ¿no? Porque aparte en un principio iba a ser igual, de pura gente que está detrás. Y Ari fue la que me dijo, ¿por qué no metes en principio era un actor al mes, ¿eh? O sea, Ari es la mensajera. Al principio Ari me dijo, yo dije, un actor al mes. Y ella me dijo, ¿un actor? Me dijo, no, mete cada 15 días. Y yo, es que no conozco a tantos, ¿no? Me dice, no, pero fluye, deja que las cosas, Que las cosas se o vayan sea, dando. tienes los contactos Claro. para llegar a ellos. O sea, sí tienes manera de llegar a ellos. Justamente es eso, ¿no? Empecé a fluir. Cuando conocí el trabajo de Carla, le hablé a una amiga, que se llama Lore Pimentel, le dije, oye, pues conoces a Carla, quería ver si tú me puedes contactar con ella. Y lo primero que Lore me dijo, ¿sabes cómo es esto? No hay, o sea, me dijo, sí me la encuentro, pero tampoco es como que la vea a diario. Me dijo, yo estoy en Foro 8, ella está en Foro 14, de acá que yo me la tope. Me dijo, pero
ve los créditos de la novela, seguro conoces a alguien. O sea, conoces a alguien seguro. O sea, estuviste aquí 15 años, no hay manera que no 15 conozcas. años trabajaste en Televisa. 15 años trabajé en Televisa. Y me dijo, no hay manera que dentro de los créditos de producción no haya alguien que no la conozca. Y dicho y hecho, sí fue Y así. así conectaste con ella. Conecté con ella, o sea, fue como todo un tema muy rápido y no, ella seguía grabando. Un amigo mío que estuvo en esa producción, Alan Camacho, que es un gran jefe de producción, le pregunté, le dije, oye, ¿crees que se pueda? ¿Cómo es ella? También, ¿no? Porque pues, también hay que saber que estando en un medio complicado, pues hay que saber preguntar cómo es ¿Quién el es actor, accesible y ¿no? Que quién no? no. Y le dije, oye, hay manera, para el caso, pues en esa novela también estuvo un actor con el que yo trabajé en el 2009. O sea, estamos hablando de hace más de 10 años. Más de 10 años. Y cuando yo le escribí, eso fue antes de contactar a Carla, cuando yo le escribí a él por Instagram, o sea, porque aparte, o sea, por Instagram, no tenía su celular, por Instagram le escribí que la gente que sabemos, Instagram tiene un candado. Y es que la gente que tú puedes meterlo como una solicitud, tú puedes seguir a la gente, pero eso no quiere decir que la gente te va a ver a ti. Le escribí, le dije, hola Ricardito Franco, gran actor también, amigo, ¿cómo estás? Soy Jime, ¿te acuerdas de mí? En ese momento desbloqueó el candado él, claro que sí me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Me dio follow, o sea, te digo, o sea, como que... Fue como que fueron fluyendo las para que cosas se dieran las y le cosas. dije, oye, traigo aquí un proyecto, me encantaría que estuviera, sí, como no sé qué. Ya de ahí fue que Que vino trasfondo. ya con que me dijo Alan, oye, ya hablé con Carla, me dijo Carla que fascinada, que claro que sí, y todo se fue dando, todo fue para que fluyendo. iniciara trasfondo. Para que iniciara realmente trasfondo, y en un principio el trasfondo iba a ser un podcast, solo un podcast, o sea, iba a ser un podcast que enalteciera tanto el trabajo de la gente de atrás, que eso siempre es el objetivo, y yo lo que quería, justo eso que hablábamos hace rato, que la parte de adelante no fuera el chisme, el chismerío, sino fuera realmente enaltecer la carrera de actuación, porque hay muchos issues. Hace poco fue una chava conmigo a un llamado, de los que me acompañan, Ani Sotelo fue un llamado conmigo y me decía, es que yo quería estudiar en el CEA, pero mi mamá no me dejó porque decía que tengo que estudiar una carrera. O sea, hay una cuestión de que la gente piensa que actuar no es una carrera. No es una carrera. O sea, y es así como, híjole, qué triste, ¿no? Porque... Bueno, es desinformación, más yo bien. creo que sí es una... Mira, yo siento que es como que la gente ve la carrera de actuación, de cantante, de pintor, ¿no? O sea, como todo lo que son estas artes, la gente lo ve como un hobby. O sea, creo que a veces piensan que, pues no sé, que la temporal. Que la gente que llega al CEA, pues no sé, es como, quiero ser famoso. Sí, a ver, sí hay gente, pero no aguantan. No. O sea, un chavo que quiere estudiar en el CEA para ser famoso, pues de una vez les digo, no es la idea. O sea, no porque va por ahí. no va por ahí porque no se es enrolen. muy complicado, necesitas muchísima disciplina, o sea, es difícil, ¿no? Es una carrera que te sobreexige. Es una carrera que te sobreexige y llegar a ese punto que la gente siga pensando, o sea, cuando me dijo eso, Ani, pues dile a tu mamá que ve el podcast, ¿no? Y me dijo, no, es que pues sí tiene estas ideas, y digo, hay muchos actores a la fecha, claro. que les dicen eso, tenías que estudiar una carrera para ser actor, ¿no? Y hay actores que han ido conmigo al podcast que tienen 3 carreras más actuación. Sí, pero bueno, yo creo que tiene que ver mucho la pasión con lo que haces las cosas. Al final del día eres tú el creador de tu universo, o sea, Claro. a través de las emociones, de la percepción, de la vibración y de la proyección. Es como tú creas. Entonces, puedes crear de cualquier carrera, ¿no? Lo que quieras hacer, pero tienes que estar convencido de eso. Claro. Y tener la energía enfocada. Si no está enfocada, va a ser una distorsión ahí. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de como un asterisco, ¿no? Una energía enfocada es un círculo, un asterisco es una energía desenfocada. Claro. Y en determinado momento a todos nos pasa, ¿no? Desenfocar esta energía. Algo que tú decías era, yo de las crisis yo saqué, yo pude construir esto porque tuve una crisis. Y curiosamente
los mejores cambios que puedo hacer en tu vida y que yo los he hecho, como el dedicarme a lo que me dedico, es por las crisis, por una crisis que tenía, que no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía quien me mantuviera. Entonces tenía yo que trabajar y una de las formas fue comenzar a dar terapias, ¿no? Que esto ya lo traía. Sí, exacto. O sea, creo que al final, eso, creo que yo podría decir que trasfondo eso, yo creo que me sanó en ese sentido. Creo que yo logré conectar con mi otro yo, o no sé cómo se puede decir, justo a través de esta pasión, ¿no? O sea, porque a ver, o sea, yo también vengo de una familia donde mi mamá odiaba yo creo que ya las odia, pero ya no las odia porque ha aprendido con trasfondo, pero odiaba las telenovelas. O sea, ella decía que era lo más bajo en cuestión intelectual. No estoy diciendo que sea lo más bajo, tiene un punto en el sentido de que no es algo difícil de ver, ¿no? O sea, no estoy viendo Discovery Channel aquí donde, ¿no? O una serie donde tenga yo que usar una lógica. No, al final es un melodrama que está para las Canal de las Estrellas donde sabes que cuál va a ser el final y, Y ¿no? de O sea, alguna manera como que es un melodrama que no tiene una historia, o sea, no tiene gran complejidad exacto, interna. complejidad en cuestión de verlo. Ajá, de En verlo y cuestión de entenderlo. hacerlo, exacto, de verlo y entenderlo. Y creo que lo que a mí me ha curado en ese sentido es eso, que yo me he dado cuenta que puedo enaltecer un género que es muy vapuleado, que es muy, no sé, como que la gente de verdad piensan que hacer telenovela es una cosa muy sencilla. Y yo te podría decir que la gente que hace telenovelas puede hacer cualquier cosa. Así como el que baila ballet puede Ujú. bailar cualquier cosa, la persona que hace telenovelas puede hacer cualquier cosa, porque sí es algo muy difícil, muy fácil de ver, pero es de las cosas más complicadas de hacer por todo lo que implica. Implica desde cómo tienes que hacer las cosas, el ego que se vive, y no En solo las en la parte de actores, también en Ajá, la parte de atrás hay mucho ego, ¿no? Que el director con el otro sí. director, que, ¿no? O Y sea, es como que se casan, ¿no? En una novela es como se casan 6 meses. exacto, sí, ese es como el trabajo godín del Ujú. actor, ¿no? Donde tienes, pues ahorita ya no es tanto 6 meses, ahorita ya son más cortas, ya son 4 meses, ¿no? O sea, digo, vino Clau aquí, empezó a grabar en octubre y termina en febrero, no son octubre, noviembre, o sea, son 4 meses, no es nada, ¿no? O sea, si lo vamos viendo así, realmente, hoy por hoy ya no es tan, antes te aventabas novelas de un año, 8 meses, 9 meses. Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo, era muy pequeña. Había una novela que se llamaba El Rebelde, Maleficio. que No, no, duró no, mil yo era años. muy pequeña. Era El Maleficio, una Ah, cosa así, había una novela. Y entonces esa novela yo recuerdo que duró como 2 años, una cosa así. O sea, yo recuerdo que era mucho tiempo, mi mamá la veía. Realmente yo no he estado muy metida con eso, más bien era como otro tipo de cosas que veía, sobre todo la parte esotérica, pero era, o sea, impresionante cómo movía a las personas, ¿no? claro. Sí, y es un medio así, y es un medio que curiosamente puede sonar hasta como atípico, lo que te digo, pero es un medio tan superficial que es lo que me ha sanado, curiosamente. O sea, como una cosa, porque realmente no es superficial, porque justo un poco lo que dices, yo con trasfondo lo que estoy haciendo es enalteciendo a la persona, al ser humano, no al actor que sale en la televisión a decir con quién anda o con quién no anda, o sea, estoy enalteciendo lo que para él significa ser actor, sus dolencias, sus carencias, ¿no? Siempre en el mood muy profesional, o sea, no me meto en rollos Sí, personales. como presionar o para que sea Y más. muchas veces sí me han sacado rollos personales, pero no porque yo No, pues lo que pasa es que es natural, porque tú eres tu trabajo. O claro, sea, es parte de ti, tu trabajo, pero al final del día, pues sí, o sea, la parte personal la tienes que meter, te guste o no te guste. No exacto. eres una máquina. Claro, claro. Ay, por eso, ¿no? Lo que yo te comentaba, no me enfoco más en eso, en darle como esta
fuerza a la persona, que como tú dices, no es, o sea, al final va a hablar de sí o sí de algún modo de una manera personal, pero no es mi enfoque, ¿no? Sí, claro, al final del día. Fíjate que a mí me pasó con Ari cuando yo los tuve la oportunidad de conocer a tu equipo. Entonces llegué y me dicen, preséntate, ¿qué es lo que haces? Esme en la escuela. Mi cartulina de exposición. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo podemos nosotros mostrar tu trabajo? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo haces? Ujú. Y entonces yo súper complicada porque mi trabajo, lo que hago, más que contártelo, es sentirlo, Sí. verlo y de alguna manera leerlo, pero no leerlo a terceras personas, sino a la persona que va al mensaje. Y entonces yo me di la tarea de empezarles a explicar, tratando de sintetizarlo, ¿no? Y cuando me dicen, a mí me dicen, es que ¿por qué no haces el podcast? Pero eso ya me lo habían dicho a mí muchas veces. ¿Y por me qué lo no te habían dicho, animabas? no me lo habían dicho físicamente, me lo habían dicho mis guías, pero era salir, como lo habíamos comentado, del área de confort. Y implicaba mucho para mí, porque sí, realmente, una de las cosas que más en todos estos años que yo he trabajado, que profesionalmente llevo 16 años trabajando, pero pues, o sea, como nací con esto, pues toda mi vida es una herencia por parte de mi mamá. Entonces, con esta herencia, pues toda la vida he hecho lo que yo hago. Entonces, era muy, muy complicado en mi cabeza, como, así como fue complicado y me negué, y he sido como muy, muy negada para salir como más a flote, como me negué para dar terapias. Así, había como una especie como de freno, pero era como, yo creo que es natural, ¿no? Este miedo de mostrarme más que el juicio, porque el juicio realmente no es algo que me interesa, porque yo no quiero convencer a nadie. Yo vengo a trabajar con quien tengo que trabajar, yo vengo a mostrar lo que tengo que hacer con quien corresponda. No precisamente tengo que hacer una demostración general a las personas, les sirve lo que yo hago a quien le tiene Pero que servir. yo creo que también te costaba trabajo porque yo te vi en una entrevista, me acuerdo, que me hicieron favor de pasarme una entrevista. Y así es que no entiendo qué hace, o sea, como que eso, ¿no? O sea, porque muchas veces tú Como puedes, que revolví una ajá, cosa con revolvías, otra. entonces, y yo por eso te decía, a ver, no es que vamos a hacer el podcast ahorita, o sea, hay que irte preparando para que lo vayas Lo haciendo. vayas Creo haciendo. que yo podría decir que una de las cosas es eso, creo que conectamos. La verdad es que a mí me ha ayudado mucho en tener Eso. paz en esas cosas porque pues yo tengo varios temillas ahí, ¿no? En cuestión de relaciones, ¿no? De repente, digo, yo en algún momento creo que se lo compartí, ¿no? Yo solía mucho tener esta parte como, y lo sigo teniendo, de ser una mujer que rechazan, ¿no? Rechazan. Yo creo que siempre he pensado porque soy diferente y creo que a la gente no le gusta o no les gusta a las personas que somos diferentes, en un sentido donde yo nunca he sido parte de una masa, o sea, a mí no me gusta que, ay, como yo te lo digo, todos vamos a hacerlo, ¿no? O sea, entonces eso ha sido complejo y complicado y entonces en este mundo pues que estoy en el mundo artístico que es tan superficial, pero al mismo tiempo no, porque justamente ves gente que realmente por dentro me gusta lo que hago y sé que una de las desventajas es que estoy en un medio muy complejo y muy complicado y al mismo tiempo pues a mí también me ha pasado que pues al final tarde o temprano pues si llegan a buscarte fans de artistas y no quieres ser grosero, pero entonces tratas de no involucrarte, o sea, Como si tú fueras como un medio para como un los medio artistas para para llegar a llegar a ellos, ellos. ajá, O sea, como tú entrevistas artistas o exacto. actores, en este caso, o sea, hay personas que te buscan como medio de alguna Como manera. medio que, ay, ayúdame a mandarle un regalo.
Y digo, yo en ese aspecto siempre he sido muy, muy, muy abierta, no, o sea, nunca he tenido un tema de sí, yo te ayudo, y así como ha habido cosas muy malas que me han dejado, que en algún momento lo platicamos tú y yo con esta fan loca que tuve, que no vamos a decir la artista o el artista, pero sí una Alguien, fan alguien. loca de un artista, también podría decirte que hoy esa misma artista me dejó a una fan que es la editora actual de Trasfondo, que es una fregona y que es una mujer que tiene otro concepto, porque es fan, pero no es en mood fan, sino es un mood de la admiro, pero yo vivo en otro país, ni siquiera vivo en México y hago este tipo de, porque literal ella una vez me pidió una oportunidad, empezando Trasfondo me dijo, dame una oportunidad, la verdad es que nosotros nos negamos en un inicio y ya ahora que vimos el trabajo fue así como, wow, o sea, lo que hace sí está muy cañón, o sea, Sí, ya es no buena. eres una fan que está viendo en qué momento molesto al artista, sino eres una fan que admiras el trabajo, pero tú tienes otro trabajo O y como tú, un eslabón para llegar a algo. ajá, o sea, tú tienes un trabajo y tu trabajo es edición y lo haces muy bien y lo haces muy profesional. Y al final nos dimos cuenta que ya fue ese destrabe de un poco del que hablábamos y que tú me decías, te tienes que destrabar y tú vas a saber cuál es ese destrabe. Pues hoy nos dimos cuenta de ese destrabe, o sea, porque cuando yo hablaba con Esme de eso decía, es que quiero que Trasfondo crezca y ella me decía, es que tú solita te vas a dar cuenta de que tienes una traba y tú solita, y nos dimos cuenta, eso tiene nada, Esme, y eso es algo que te lo quería compartir aquí, porque sí, tiene nada, eso Ajá. tiene, ¿qué habrá sido? Pues esta semana que Ari se fue de vacaciones, a mí se me ocurrió justo esta niña que te digo, que es fan de esta artista, me escribió y me dijo, dame la oportunidad, déjame hacerte un edit, ¿no? Me hizo el edit del final de la novela de Mi amor sin tiempo, me encantó, se lo mandé evidentemente a la gente de Televisa, le fascinó, de ahí a mí ocurrió otra cosa entre mi creatividad, me gustó, y le dije, va, órale, te doy la oportunidad. Me di cuenta que, por ejemplo, no está por un tema de dinero, creo que eso también me habló mucho de ella, o sea, el decir, quiero estar porque realmente me interesa el proyecto. Y en una semana, Esme, o sea, teníamos 218 suscriptores en YouTube, hoy ya tenemos 321, estamos hablando de una semana, o sea, fue una O cosa sea, es impresionante, muchísimo. o sea, digo, a lo mejor para un artista es, güey, o sea, No ya es soy, nada. Bueno, tomemos en cuenta que pero vamos tomando en cuenta que comenzando. es algo, que eres una vil Ajá. mortal, si así le Sí, quieres claro. decir, o sea, estamos hablando que nos crecieron más de 100 y cacho de seguidores en menos de 10 días. Y todo fue por ese destrabe, porque yo Sí, por necesitaba, una estrategia diferente, exacto, por un elemento diferente. Y es y impresionante, ¿no? sigue Como, creciendo, o sea, o sea, por ajá. lo menos sí me suben 5 o 6 suscriptores diarios. O sea, sí es una cosa, y cómo a través, es lo que te digo, al final, o a través de esta artista, se va conectando todo. Como tiene cosas muy malas como esta persona, como Sí, o tiene sea, te cosas muy puedes buenas. encontrar personas que son como oportunistas de alguna forma o que buscan más el acercamiento con el artista y otras personas que te puedan ayudar, ¿no? Exacto, que también les gusta el Que artista, también les pero gusta el artista, pero te pueden ayudar. Definitivamente, a lo largo de mi carrera de 16 años, es una de las cosas, o sea, las personas que llegan a ser mis pacientes, pues como tengo pacientes de muchos años, muchos de ellos son mis amigos, o sea, y algunos amigos muy, muy queridos. Y va creciendo, como que hay una cierta incluso familiaridad con ellos, claro, porque, o sea, una de las características que tenían mis pacientes es que, pues yo atendía a pacientes que llegaban con guaruras, este, de todo tipo, ¿no? Políticos, artistas, de todo, que llegaban con guaruras y que llegaban, bien, o sea, con personas con puestos muy importantes, pero también llegaban personas que venían en metro ok, y personas que, y todos era por igual, ¿no? claro, Desde el precio, todo era por igual. Y a mí se me hacía muy, muy curioso el target que yo tenía, ¿no? porque era muy Porque variado. era extremadamente variado, o sea, de repente había como, sí había un poco, como un nivel socioeconómico medio,
pero cuando yo hice el análisis de la gente que yo atendía o que atiendo, pues realmente es gente en extremadamente variada. Ahora, en las edades, por ejemplo, hombres, mujeres y edades, no, pues es Sumamente sumamente variado. variado, sumamente variado. Así como son empresarios, así como son personas que son estudiantes, etcétera. Y entonces esa era una de las cosas que a mí me gustaba mucho de mi trabajo, esta variedad que yo tenía, porque a mí me permitía también crecer el hecho de tratar con todo tipo de personas, pero para mí todos eran iguales. Claro. Iba por esta igualdad, todos, y siguen siendo, ¿no? Y que estas personas, de alguna forma, es como yo tengo a mi familia, yo tengo a mis amigos, pero también tengo a mi familia laboral, Claro. porque son personas con las que pasé procesos, incluso he tenido pacientes en los que, pues, después de algunos años trascienden y les ayudo hasta el último momento a trascender. O pacientes que voy en toda su vida, ¿no? Desde que no tienen hijos, se casan, yo cuando ves al hijo bien grandote. Entonces es como una satisfacción parte de este trabajo, el conocer a tantas personas de la misma manera como tú me lo estás comentando, que ahí salieron personas que surgieron como para una gran herramienta y herramienta tanto tú para ellos como ellos para ti, Claro. ¿no? Porque es un dar y recibir, dar Sí, y dar. sí, justo, ¿no? Justo eso de verlo así. Y creo que eso es a mí lo que te puedo decir que es como esta parte espiritual donde he sanado. O sea, podría sonar hasta loco como un proyecto, te digo, tan superficial, si así lo quieres ver, en el sentido de que a lo mejor, no porque tú lo ves así, sino porque a lo mejor la gente de afuera lo pueda ver así, porque es de artistas y que es de novelas y todo eso, pues realmente es algo que me ha sanado directamente. Pues fíjate que a trasfondo yo le veo bastante profundidad, porque sí muestras el lado humano de las personas, muestras tu lado humano también, pero es como otro enfoque, un enfoque diferente de la actuación, un enfoque diferente de una forma de trabajar también. Ujú. Entonces yo más o menos, yo no le veo, o sea, no lo veo exactamente como algo tan frío, yo lo veo como más a profundidad, Humano. más humano, completamente humano. Y cuando comenzamos a trabajar, eh, la instrucción que yo tenía era clara, el trabajar, hacer, crecer esto. Pero en un momento determinado, hasta te lo comenté, te dije, no, mejor me regreso. Ujú. ¿Por qué? Porque era demasiado el cambio. Si algo sé que tenemos que hacer para trabajar con más personas, es el darnos a conocer, ¿no? Pero a veces nos gusta nuestra área de confort. Pues no, yo soy muy partidaria, que creo que tú tienes mucho potencial, o sea, Ay, muchas aparte creo que gracias. eres una mujer más allá de talentosa, porque sí lo eres y que tienes un don, ¿no? Porque pues creo que sí es un Mm, don. Es, Sí, no, pero también creo que tienes esto, o sea, porque muchas veces hay emprendedores que tienen el don, pero están negados como a crecer. Y creo que a yo crecer. también por eso he tratado en la medida de lo posible por también ayudarte, ¿no? De que decirte, no, Esme, no pares, ¿no? O mira, acá No te detengas. nos vamos más barato, no pasa Ajá, nada, ¿no? Porque yo, bueno, lo mismo, el dinero es un medio, no es no un es un fin. fin. Es que definitivamente si tú logras trabajar contigo, con tu energía, la energía sale, se expande y se cristaliza hacia donde tenga que ser, Así es, como tenga que ser. exacto. Entonces, pues de alguna forma, el, el, el que nosotros movamos ahorita, estés haciendo lo que estés haciendo, o sea, porque al final del día la gente que nos está escuchando
Todos queremos hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Y vas a sentir miedo. Y vas a sentir que a lo mejor es una locura lo que quieres hacer con lo que tienes o soltar aquello. Ujú. Pero yo lo que digo es, si tú logras transmutar y transformar ese miedo en fuerza, pero sabes que sí es el camino, lo que tienes que hacer, comienza el proceso. No es que lo hagas de la noche a la mañana. Lo que tú me platicas fue un proceso. Ujú. Lo que yo hice fue un proceso. Si no hacemos un proceso, no se queda. Es solamente, no es que sea agua y frío y caliente. Es que tenemos que hacer el proceso. Si nos permitimos hacer el proceso, vamos a hacer que aquello que construimos se quede. Exacto. Y no sea solamente algo temporal. Que era lo que con Clau platicábamos en algún momento, ¿no? Esta fama temporal. Esta fama de... Sí, de un video en TikTok y ya. y ya te vuelves famoso. Pero si no tienes un proceso, serás flor de un día. Sí, creo que eso es lo más importante, vivir los procesos, ¿no? Vivir los procesos y permitir hacerlos, ¿no? Entonces, si lo que quieres hacer o lo que piensas hacer está incluso puedes pensar que está fuera de tus manos. Porque mira, seamos honestos, cuando tú empezaste Transfondo, honestamente, estaba fuera de tus manos. No, claro. O sea, porque no tenías ni el dinero, ni la gente, ni los recursos, Ni siquiera ni era nada. lo que yo pensaba que iba a ser a lo que soy. Exacto. Es más, hasta miedo tenías de comenzar, porque no era precisamente tu medio. O sea, ¿en qué sentido? Pues no. Sí, era volver a retomar contactos que ya había perdido. Exacto. Entonces, yo creo que uno de los mensajes más fuertes para las personas, tú vas a dar el tuyo. Yo lo que más tomo es, estés planeando hacer algo diferente en tu vida, un proyecto, algo que quieras emprender o hacer, tienes que saber que iniciar los procesos es lo mejor que te puede pasar. Sí, yo pues ya para cerrar, que ya nos corren, pero sí creo yo que eso, o sea, creo que los procesos, creo que hacer algo que te apasione, no que te guste, que te apasione. Que te apasione. O sea, que te guste, pues a mí me gustan muchas cosas, que te apasione, que tú realmente sepas que le puedas aportar algo a la sociedad con eso con esa pasión, por más efímero que sea o por más superficial que se vea, no va a ser superficial desde el momento en que estás haciendo algo que te apasiona y vas a ir más allá, vas a indagar mucho más allá de solo decir, está padre, ¿no? Y expandes tu energía porque generas empleo, porque vas generando como esta vibración y vas cambiando también a lo que es toda esta conexión, porque va cambiando la información de este órgano viviente llamado humanidad. Exacto. Todo así. Bueno, Jime, muchísimas gracias. No, gracias a ti, es un placer. Y seguimos trabajando. Vamos a trabajar para que este podcast pegue con todo. Vamos con todo. Y bueno, es un gran placer tenerte aquí en Alas de Luz. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Besos.